¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Corazón de mi patria, Venezuela, esto es para ti. Chávez, hasta el 2000 siempre. Con sentimiento de mi corazón que invade mi emoción, a ti te quiero dedicar mi canto, porque te amo Venezuela. Una de mis metas es verte crecer, que cada hogar pueda florecer, la esperanza y la vida buena. Aceleras mi corazón, llevo en el alma el tricolor, por ti daría mi vida entera. Yo te amo Venezuela. Al mando, mi presidente Chávez comandando, el corazón de este pueblo que te quiere, hombre batallador que lucha contra la pobreza, derechos y deberes, de un pueblo que te aclama, una marea roja que ahora crece y se derrama, con tus victorias y tu lucha constante, consigue tantos logros como tú, mi comandante. Aceleras mi corazón, llevo en el alma el tricolor, por ti daría mi vida entera. Yo te amo Venezuela. Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. Miren, antes de nada, y lo estamos tratando de hacer llegar a través de nuestras cuentas Twitter, tenemos problemas con la transmisión de www.lahojillamk.com y estamos transmitiendo en este momento por MKTV Stream, a través del canal en www.ustream.tv. Tenemos problemas allí, ahí desalojaron al edificio en Telesur, lo desalojaron por un incendio y la señal se nos cayó. Entonces es bueno que nos sintonicen por ahora mientras tomamos el control. Bueno, que no es que se pueda tomar el control, no, sino que mientras estemos transmitiendo, vamos a transmitir la señal por www.ustreaming
ustreamtv.tv. En el transcurso del programa, si logramos retomar la señal, lo haremos de inmediato. Se lo avisaremos a todos ustedes. Bien, entonces estamos transmitiendo por MK 104.9 FM para la Gran Caracas, Vargas, Miranda y un poco más allá, y a través de www.noticiasmk.com en audio. Noticiasmk.com en audio, porque si direccionamos hacia www.lahojillamk.com, en este momento no está transmitiendo. Estamos a través de MK TV Stream por ustream.tv. Si es que me lo ponen allí de nuevo, por favor, en la señal que tenemos ahora mismo. En la señal que tenemos ahora mismo. También gracias por enviarnos sus mensajes a través de @lahojilla en TV, @lahojilla MKTV y @MK104 piso 9 FM. Y por las radios que nos están transmitiendo ahora: en Caracas, Radio Ali Primera, 95.5 FM en el Valle; Miranda, Radio Urquía, 97.5 FM en Los Teques; Radio Paraíba, 94.7 FM en San Antonio de los Altos; Mérida, Radio Agrícola, 95.9 FM en Bailadores; Monaga, Radio Conexión, 91.9 FM en Maturín; Radio Vanguardia, 103.3 FM en Maturín; en la Radio Cabudari, 97.7 FM en Cabudari; Radio Café, 104.9 FM en Municipio Morán; Portuguesa, Radio Portugueseña, 97.1 FM, Portugueseña TV Canal 3 desde el municipio de San Rafael de Onoto; en Estado Nueva Esparta, Radio Cuinche, 103.9 FM en la península de Macanao; Estado Anzoátegui, Radio Líder, 96.3 FM en Puerto La Cruz; en el Estado Bolívar, Radio Coroba, 89.3 FM en Caicara del Orinoco; Estado Yaracuy, Radio Nirgüeña, 88.3 FM en Nirgua; en Sucre, Radio Urimari, 101.9 FM en Carúpano; en Trujillo, Radio RMT, 100.7 FM en el municipio de Trujillo; de Táchira, Radio Cordillera, 90.7 FM; en Caracas, Petare Televisora, Petare TV Canal 60, UHF; y en internet www.aporrea.org y www.alpiedelcanon.com. Sería bueno, al gordo, por favor, si que me tome control de las cuentas y avise esto, porque estoy viendo nada más lo que yo puse, ¿verdad? Lo puse. Hay que decirle a la gente en Twitter, avisarlo que tenemos un problema con la transmisión www.lahojillamk.com. No es solamente decir sintonizarnos por aquí. Y explicar, se puede ahora mismo estar al aire tanto por MK 104.9 FM, también en audio por www.noticiasmk.com y por ustream.tv, www.ustream.tv. Si me lo colocan otra vez aquí, se lo agradezco. No importa que esté hablando. Acá. Colóquenme colóquenlo allí. Ok. Sé por donde. De todos modos, nosotros estamos enganchados a satélite. Si cualquier cosa, avisaremos. Cualquier cosa, y les agradezco. En el momento en que enganche con satélite, me lo avisan. ¿Está bien? Ok, bien. Yo quería comenzar con varios artículos que tengo por acá. Varios artículos. Pero, sobre todo, con una noticia que aparece en el Nacional, en Economía. Y de eso tiene que ver. Inflación promedio en los últimos 12 meses fue de 62,1. En finanzas se reunirá el directorio. El índice nacional de precios que miden en el BCB y en el INE se situó en 5.5% en junio, señalaron fuentes de manera extraoficial. Y hay una noticia que me llama la atención. Dice, industria. Se resolvieron algunos obstáculos, pero el gobierno incumple acuerdos del diálogo económico. Dice aquí, con industria firma, esto es el Nacional, vamos a leerlo,
y luego vamos a darle respuesta. Conindustria afirma que las conversaciones no han servido para reactivar el aparato productivo. Conindustria. El proceso de diálogo al que el gobierno convocó al sector privado en febrero pasado. Yo quiero que ustedes recuerden lo que yo dije ayer. Quiero que lo recuerden bien. Ayer dije que con los sectores de la derecha, desde hace 15 años, han estado conspirando en contra de la revolución bolivariana. Lo dije ayer. De hecho, dije que no han dejado, no solamente no han dejado de conspirar, sino que ha sido repliegue, ataque, ataque, repliegue, repliegue, ataque, y en ningún momento nos han dado respiro. Sobre todo en este año y pico, ha sido terrible. Independientemente de lo que tenemos que hacer como Estado y como revolución para ubicar dónde están los dólares que se perdieron en Cadivi. Nosotros tenemos un problema que resolver. Tenemos allí a una fe de cámaras que fue invitada nuevamente, otra vez, fue invitada a Miraflores, y en este momento dice que el gobierno incumple acuerdos de diálogo económico. Quiero leer la noticia y luego vamos a hacer un análisis. El proceso de diálogo al que el gobierno convocó al sector privado en febrero pasado, entre cuyos objetivos estuvo recuperar la producción nacional, no tuvo efecto en la reactivación del aparato productivo, afirmó el presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia. A su juicio se resolvieron algunos obstáculos, es decir, le liberaron algunos pasos. Pero los problemas graves que afrontan los empresarios para operar continúan. Desde mayo no se han vuelto a reunir. El presidente de Fede Cámara, Jorge Roy, que es un golpista, dijo que el gobierno continúa sin reconocer la deuda con el sector empresarial privado y el monto se sigue incrementando. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera, el sector privado se endeuda y el Estado es el que tiene que pagar. ¿Qué vaina es esa? Estamos más o menos, son las mismas declaraciones de cuando la Cuarta República. Las mismas. Ellos van, se endeudan, según ellos, se endeudan y el Estado tiene que pagar su deuda. Señaló que aunque en las mesas de diálogo cada sector informó sobre su requerimiento de divisas y necesidades de insumos, y que en las últimas semanas le han liquidado a un número importante de empresas de alimentos, medicina y vivienda una parte de la deuda pendiente, el monto no es satisfactorio. Quieren más. Quieren más dólares. Roy afirmó que existen otros sectores que también requieren de dólares para seguir ampliando su capacidad de producción. Cancelaron 2 millones de dólares de la deuda en mora hace un año, pero de lo anterior no se sabe nada. Excito los niños. Garmendia dijo que hubo algunas liquidaciones de divisas para el sector privado, pero en cifras muy bajas, que impiden la recuperación de la manufactura nacional. Pero un momentico. Autopartes. Garmendia dijo que hubo algunas liquidaciones de divisas para el sector privado, pero en cifras muy bajas que impiden la recuperación de la manufactura nacional. Autopartes, Omar Bautista, presidente ejecutivo de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, declaró que en las últimas semanas el Centro Nacional de Comercio Exterior ha hecho algunas liquidaciones al gremio, ha hecho algunas. No obstante, coincidió con Garmendia en que las divisas asignadas no elevan significativamente los niveles de producción. Quieren más
dólares. Precisó que en junio el Ejecutivo les destinó 50 millones de dólares de las solicitudes correspondientes a 2013 y 2014, las cuales no fueron suficientes para mejorar la situación del sector. Luego de estas liquidaciones hubo proveedores que sí aceptaron recibir solicitudes de mercancía, pero otros grupos no. Que por el nivel de deuda tan grande, repito, deuda que ellos tienen, si es que la tienen, y después explicaré por qué. Estamos hablando de los importadores. Que por el nivel de deuda tan grande que tienen los empresarios venezolanos, con ellos exigen el pago completo del compromiso antes de reanudar la relación comercial. Más dólares. Salud. Una fuente del sector de insumos y equipos médicos afirmó que las reuniones con el gobierno no sirvieron para nada. Si hubieran sido positivas, la situación del país habría mejorado y por el contrario ha empeorado. Repiten aquí, las pocas divisas que ha recibido el sector privado en los últimos meses son por la inercia del país, no parte del resultado del diálogo. Está hablando de salud. El sector salud es equipos médicos y sobre todo tiene que ver con las grandes transnacionales de medicinas. Agréguele a eso no solamente medicina, agréguele productos que no tienen nada que ver con medicinas, que son vitaminas y son cosas de esas para los fisicoculturistas y toda vaina, que eso sí lo venden que jode. Inmobiliario. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, dijo que después de muchas reuniones se llegó a un consenso entre el gobierno, propietarios y arrendadores y se promulgó la ley de arrendamiento comercial. Aseguró que la legislación garantiza la sustentabilidad comercial del sector y que arrendadores e inquilinos serán los que, de mutuo acuerdo, definirán la reglamentación y los gastos que tendrán que cubrir cada local. Martínez señaló como otro logro que el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, reconociera que hay que reformar algunos artículos de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda, pero todavía no se ha iniciado la discusión. Aquí no piden dólares, pero por bajo cuerda siguen alquilando en dólares. Exportación. Ramón Goyo, presidente de ABEX, indicó que uno de los logros del diálogo fue acordar la revisión de la mercancía en las industrias para acelerar el proceso de exportación hacia afuera. Sin embargo, la implementación ha tenido múltiples inconvenientes. Aunque la resolución fue promulgada, siguen las trabas. Los funcionarios del CENIAT, Intendencia de Aduanas, Guardia Nacional, Resguardo Aduanero y Antidroga, organismos que deben trasladarse a las fábricas, no lo están haciendo. El proceso de exportación se puede realizar en 3 días, pero por este incumplimiento en el acuerdo, el proceso se retrasa hasta semana y media, lo que ha generado que en algunos casos se haya perdido el buque donde se trasladaría la carga. Agregó que si bien se acordó que los servicios de bolipuerto los pagarían los exportadores a tasa de cambio de 6.30, otra vez los dólares. El proceso de carga de la mercancía del buque lo están cancelando las líneas navieras a dólar del sistema cambiario alternativo de divisas SICAD 2, aproximadamente en 50 bolívares, lo que encarece la exportación. Y aquí viene una parte bien buena que dice: el dólar paralelo sigue desafiando al SICAD 2. El sistema cambiario alternativo de divisas fue creado como una válvula de escape para aliviar la presión sobre las divisas a 6.30 bolívares y pulverizar el dólar paralelo. A casi 4 meses de su implementación, el mecanismo ha sido insuficiente para atender la alta demanda y por tanto su efecto sobre el mercado no oficial no ha sido el de eliminarlo, sino mantenerlo más o menos estable en una cotización muy superior. Explicaron los economistas. No te ponen nombre de economistas ni nada, solamente están diciendo lo que ellos piensan. Lo bajó al comienzo, pero cuando resultó ser mucho ruido en pocas nueces empezó a subir. Es decir, cuando ellos contaminaron el SICAD, pues lo contaminan, porque hay otras formas de hacer que el dólar paralelo, que a muchos les afectó el SICAD en el momento en que se aplicó, ellos buscaron la manera de que ese dólar paralelo continuara arriba,
no que bajara, no que, porque vean ustedes, toda esta página que está aquí, toda, absolutamente esta página que está aquí, ¿saben ustedes con qué tiene que ver? Toda esta puta página que está aquí. Tiene que ver con los empresarios, no tiene que ver con el pueblo, que es, a final de cuentas, quien termina jodido. No es el empresario, no es el importador, no es quien tiene los reales, es el puto pueblo el que lleva los carajazos. Toda esta página que está aquí, todo esto que está aquí, es para reseñar lo pobrecito que están los empresarios importadores, que dicho sea de paso, cuando ellos se cargaron de divisas y tenían que presentar cuentas en finanzas o cuentas en cuanto al otorgamiento de divisas, entonces tenían, por ejemplo, en Panamá, quien les abultara la factura para venir a cobrar aquí. Es decir, se le aprobaba, por ejemplo, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5, 10 millones de bolívares en divisas, de las cuales 9 millones se iban, o el 90% se iba para la venta en dólar paralelo, porque era donde ellos se estaban rellenando de real, ¿verdad? Y el otro era para traerse la mercancía que la ponían aquí. Eso no lo dicen ellos, los pobrecitos. Por eso es que nosotros terminamos viendo que el pueblo ya no es el que lleva los carajazos. Entonces tienen ustedes aquí, ¿cuál es la grandísima preocupación de los señores empresarios? ¿Cuál es? ¿Cuál es la puta preocupación de los empresarios? No tienen real, no tienen dólares. Yo ayer lo dije, estos señores siguen conspirando. Si estos señores siguen conspirando y, por ejemplo, nosotros terminaremos entendiendo que tienen poder para seguir conspirando, que tienen poder para sacarme del mercado los autopartes, porque ya no lo venden a 1000%, ¿me entiendes? Tienen poder de sacarme artículos eléctricos artículos electrónicos del mercado, porque no lo pueden vender al 1000%, que tienen poder para sacarme los alimentos del mercado porque no ganan el 1000%, no hay arroz saborizado, ¿me entiendes? Es decir, cuando nosotros vemos que estos pobrecitos que no tienen real, pobrecitos ellos, que no tienen jamás ni para invertir en medio para comprar una esquina, y nos están a su vez metiendo poquito a poco lo que son los escenarios de acaparamiento, los escenarios de desabastecimiento. Ojo, teniendo ellos los niveles de producción, pero ellos diciendo que ellos no van a producir porque no tienen los dólares. Se les entregó dólares, ¿verdad? Que me diga Lorenzo Mendoza si no le entregaron dólares. Se le entregaron los dólares, pero no es suficiente. Ellos nos afectan. Miren, métanse en la página alibaba.com. Métanse. Averigüen. Yo le pido al pueblo llano y le pido al comerciante normal, el comerciante de a pie, el que está metido allí, que vende ¿qué te digo? En el centro, el que vende los colchones, el que vende los electrodomésticos, el que vende todo. Yo les pido, métanse en alibaba.com y vean los precios. Por favor, yo quiero que lo averigüen. Yo quiero que ustedes se metan ahí y averigüen cuánto cuesta un producto allá en China o un producto en otro país y cuánto cuesta aquí. Yo quiero que ustedes se metan y averigüen cuánto cuesta, por ejemplo, una nevera, una cocina o esto allá en el exterior. Y luego averigüen cuánto cuesta aquí. Y hagan el cambio. O sea, hagan el cálculo al cambio, pues. En cuanto a dólares. Hagan el cálculo. Háganlo. Entonces tenemos eso. Tenemos a una oligarquía depredadora, cavernícola, que le importa un carajo la patria, le importa un carajo el país y le importa un carajo el pueblo. Cuando salen leyes reguladoras, cuando sale una ley de, por ejemplo, de control de precios, ¿a quién afectan? ¿Afectan al importador? No.
Y ellos verán los mecanismos que harán para que no les afecte. Y al capitalismo internacional, es decir, al imperialismo norteamericano, le importa un carajo lo que se haga, o si se agarran, si les falsifican las facturas, si hacen lo que sea con tal de bombardear la economía venezolana y reventarla, por más controles que hayan. Aquí se inauguró hace poco un organismo, el Ministerio de Industria, creo, o algo así, un organismo que iba a estar encargado de traer las importaciones de los productos que más requerimientos se tenían. ¿Por qué? Porque así se controla. Se controla. Ahora, el tema es, ¿se estará haciendo? Y ojo, estoy hablando de las importaciones porque como nosotros no hacemos ni cocina, no hacemos nevera, yo recuerdo que aquí estábamos haciendo nevera, ahora no se hacen. Hace poquito se estaban haciendo neveras, hace poquito incluso habían unas cooperativas que eran, creo que tenían que ver con LG, que es un producto chino, y se estaba buscando que, porque el comandante Chávez lo dijo en más de una oportunidad, que se trasladara la tecnología. Que viniera la tecnología para nosotros aprender y hacer. ¿Dónde está eso? ¿Dónde estarán las cooperativas en este momento que estaban montándose, por ejemplo, en la solución de arreglar las neveras y lavadoras con productos y repuestos chinos que nosotros pudiéramos hacer aquí? Y que nosotros mismos pudiéramos ensamblar los productos electrodomésticos. ¿Dónde está eso? Y esa es la lucha contra ¿qué? Contra el problema de rentista que tenemos, que somos monoproductores y solamente dependemos del petróleo. Porque repito, estos señores, ellos sacan lo que es la economía en macro. Es macro. Ellos ven los resultados a través de sus cuentas millonarias en el exterior con dólares. Mientras la gente en la calle sigue arrechándose. Ustedes dirán, no, Mario está pesimista hoy. No, no es que no estoy pesimista. Yo sé que este es un pueblo que está esperando nada más una señal para agarrar y abordar el problema juntos, es decir, protagónico y participativo. Que el pueblo protagonice y participe. Una señal. Una sola señal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo les voy a leer un artículo. Por ejemplo, nos vamos con el agua. Un artículo muy bueno de José Roberto Duque. Tenía años que no leía a José Roberto Duque. Dice, ¿quién llora por la escasez de agua mineral? Vean ustedes esto. Vean ustedes esto. El tema del agua, esa que venden en botellas de plástico, que por cierto es la misma que cae del cielo y corre en forma de ríos, tiene varios flancos. Yo quiero leer esto, y quiero leer otros artículos, porque tienen que ver con lo del capitalismo, tienen que ver con el sistema neoliberal y depredador que tienen estos señores que escriben estos artículos, y que son los que tienen, a fin de cuentas, carajo, las cuentas afuera. Cada vez que se le entrega dólares a esos señores, se llevan los dólares para afuera. Y son ellos los que piden, fíjense ustedes, que el dólar suba a 50. ¿Por qué ustedes creen que cuando ustedes ven en un periódico de la derecha que está pidiendo que haya unificación cambiaria y se vaya a 50 bolívares, por qué ustedes creen que no están pidiendo? ¿Ustedes se han preguntado eso? Obvio. En el momento que haya una reunificación y si sigue estando el control el control de divisas, que es lo que debería ser, lo obvio es que el dólar paralelo se dispara. Porque ellos van a seguir hablando de que el dólar no están entregando suficientes dólares. Va a haber mucho estúpido comprando dólares, ¿ven? Porque eso es otra cosa. Y van a ver los vivos que son los que están comprando dólares, no los invierten en lo que tienen que invertirlo, pero sí los venden para que los pendejos y estúpidos que vivan y se desesperan porque no tienen dólares, terminan comprándolos en el dólar paralelo. Es decir, la unificación cambiaria nos traería ese problema. Bueno, no es que la unificación cambiaria nos traería ese problema, es que
cada vez que nosotros estamos negociando con estos depredadores de la economía. Nosotros terminamos mal. Tenemos inflación, nos están provocando una hiperinflación o una espiral inflacionaria, nos están provocando de todo. Y estos señores siguen burlándose del país. Entonces uno llega a pensar, Dios mío, ¿será que el que escribió que Cisneros y que Mendoza es un poder y realmente es un poder, es verdad? O sea, el Estado revolucionario no tiene capacidad como para invitar, primero que nada, al pueblo a participar y a protagonizar en una lucha, una batalla, porque es una batalla para crear las condiciones y nosotros tener productos para poder alimentar al pueblo, irnos a lo básico, ¿ves? A las cosas básicas y terminar al fin, ¿verdad? Al fin, con este tipo de especulaciones y vagabundería que es solamente un grupito. Eso es lo que más me molesta, es que es un grupito. Y ese grupito se está enriqueciendo y le importa un carajo lo que está haciendo, lo que le pasa al pueblo llano. No les importa. Y esa es la desesperación, ¿ves? Porque, a fin de cuentas, no es que ellos tengan el poder. Yo siempre he dicho, tú no tienes el poder porque tengas real. O sea, si una revolución es real, si una revolución arranca como tiene que arrancar, duro y curvero, una persona que tenga real tiene que atenerse a las reglas y condiciones de la revolución. Yo no estoy diciendo que se le va a expropiar, se le va a quitar los reales, ni mucho menos. Coño, pero sí controlarlo. ¿Entiendes? Y una revolución real es lo que hace, es lo que se pretende hacer. Dice aquí, el tema del agua. Esa que venden en botellas de plástico, que por cierto es la misma que cae del cielo y corre en forma de río, tiene varios flancos, muchísimos, de dónde agarrarse para desarrollarlo. Los párrafos que siguen se sujetarán básicamente de dos. Primero, el agua no es una mercancía, sino un derecho humano fundamental. Pero alguien les entregó concesiones a varios empresarios para que embotellaran agua, supuestamente de manantial, y nos la vendieran a nosotros. Hay tipos haciendo fortunas, por ejemplo, Lorenzo Mendoza, carajo, y vuelve a aparecer Lorenzo, vendiéndonos un elemento que es gratis y que en Venezuela chorrea en cada montaña. Segundo, por obra del capital, el agua es una de esas mercancías que cuestan menos que el envase donde se venden, y ya resulta normal que cuando uno se bebe el contenido, bota la botellita y esa botellita no volverá jamás a ser rellenada. Hasta ahí no pretendemos hablar aquí sobre estos otros hechos insólitos como el dantesco y descomunal despilfarro de energía que invierte el país para trasladar el agua desde el embalse de Camatagua a unos 250 metros sobre el nivel del mar hasta Caracas, a 800, 900 metros sobre el nivel del mar y a 100 kilómetros de distancia. Digo, el agua suele caer hacia abajo, así que si usted tiene que llevar agua más arriba de la fuente es preciso bombear duro. O tampoco hablaremos sobre la absurda mecánica que nos lleva a botar 50 litros de agua cada vez que orinamos en la poceta. Dice, la orina es un gran surtidor de ácido úrico. Él tiene una explicación aquí que es hacia lo que debería de ir, de desarrollarse lo que es los desechos humanos. Dice, primera carga contra los empresarios. Es bastante sabido que el capitalismo industrial extinguió unos cuantos ríos navegables durante todo el siglo XX. Y todo indica que esa índole destructiva no se detendrá en el siglo que transcurre. Ejercicio práctico, vaya de bodega en bodega, de restaurante en restaurantes, de supermercado en supermercado, y vaya anotando en un papel de la cantidad de botellas de refrescos, jugos, agua y otros productos derivados de esta. Siga sumando solo el número de botellas llenas que vean estos estantes y refrigeradores. Cuando se canse de hacerlo, multiplique esa cantidad obtenida por la cantidad de expendios de su pueblo o ciudad que no logrará visitar. Nadie le está pagando por hacerlo, lo entendemos. Complete el ejercicio mental, imagínense toda esa cantidad de líquido vertida en un agujero enorme. Allí tiene una parte, una fracción mínima de los ríos que ya no existen en las neveras del capitalismo. Se exhiben pedazos de los cadáveres de ríos asesinados para enriquecer criminales. 1 litro de agua cuesta más que 1 litro de gasolina. Nosotros tenemos reservas, la Amazonía, tenemos reserva de agua gigantesca. Y nosotros permitimos que un grupito que compra botellitas de plástico nos venda un líquido que está en los ríos, no en los manantiales.
Búsquese en las etiquetas, por ejemplo, dice agua de pozo profundo. Lo de pozo profundo es simple y llanamente agua de tubería, de los ríos. Tratada, cristalizada para que se vea linda, y usted va y se echa su agüita en su vaso. Eso por un lado. Voy para acá. Guerra económica, la revancha neoliberal. La guerra económica es la popularización y naturalización del capitalismo por otros medios. En estos tiempos de sobreexposición mediática y neoliberalismo extremo, la guerra económica replica sobre la vida de las personas la lógica de la hipercompetencia, la forma de vida capitalista en su estado más puro. La guerra económica contra Venezuela, al igual que ocurre con lo que se ejerce contra la Argentina, es la versión revanchista de la misma política de ajuste y saqueo que el capitalismo decadente ejerce a escala planetaria. Y decimos revanchista porque es una guerra que se decidió tras la derrota imperial en la llamada Batalla de Mar del Plata en 2005. En el caso venezolano, todo empezó tras la política de recuperación de los precios mundiales del petróleo entre 2000 y 2002, la reforma de la ley de hidrocarburos en 2001 y el posterior rescate de PDVSA en 2003. Todo lo cual trajo como resultado una radical modificación de los términos de intercambios globales al dejar los países exportadores de subsidiar el consumo energético en Europa y Estados Unidos. Entre 1998 y 2008 el precio promedio del barril de petróleo pasó de $10 a $130, manteniéndose en la actualidad en torno a los 100, cuenta que se puede sacar con otras materias primas y combustibles en términos muy similares. Como se recordará, en 2005 el presidente Bush Jr. intentó aprobar durante la Cuarta Cumbre de las Américas lo que entonces era su bandera, el ALCA, a lo cual los presidentes latinoamericanos y fundamentalmente Hugo Chávez y Néstor Kirchner plantaron cara lanzando las cosas por otro camino. Argentina, que venía de abandonar la convertibilidad tras la estrepitosa crisis de 2001, se convierte junto a Venezuela en un modelo alternativo de hacer política tanto por fuera de la ortodoxia económica como de la democracia liberal convencional. Deserta de la tutoría del Fondo Monetario y el Banco Mundial y comienza a ambos países a promover una nueva arquitectura comercial y política con el apoyo de Brasil, a la cual se sumaron poco después Ecuador, Bolivia y Uruguay. Todas con sus diferencias. Es en esta época de los inicios del Banco del Sur, de la integración de Venezuela a Mercosur, de la UNASUR y de la creación de Telesur, entre otras cosas, y en el caso concreto nuestro del Bolívar Fuerte y el Sucre, decir en qué se proyecta seriamente la posibilidad de abandonar el dólar como divisa y reducir el señorío que ha ejercido sobre nuestra moneda, al menos desde 1934 y en especial desde 1983. Recordemos que ahorita está Rusia y China hablando de utilizar sus monedas y no el dólar. A principios de 2008, el gobierno argentino, ya para entonces bajo la dirección de Cristina Fernández, enfrenta un lockout agrario equivalente al paro patronal y sabotaje petrolero sufrido por Venezuela entre 2002 y 2003. El mismo formato de movilizaciones clase media atizadas con el fantasma de la inseguridad y refrite de consignas y simbología fascista. En octubre de ese mismo año estalla la burbuja de los mercados financieros y con ella el mundo entra en una nueva dinámica. La vía aplicada desde entonces para derrotar las iniciativas antes señaladas y regresar a los términos de intercambio expoliadores de finales del siglo XX es harto conocida. Sabotear las economías, especular contra sus monedas, poner restricciones externas que hagan no solo arrodillarnos ante los organismos internacionales en busca de financiamiento, sino dividirnos bajo la estrategia del desespero. No es casual que, excepto tal vez en los casos del ALBA y Petrocaribe, las otras estrategias regionales de integración en materia económica, Banco del Sur, Sucre, continúen en una especie de limbo diplomático. Después de la muerte del comandante Chávez, eso es cierto, el Banco del Sur quedó en el limbo, es cierto. Dice, y no es casual tampoco que desde 2006 tanto Argentina como Venezuela, los dos países que orquestaron la derrota del ALCA, deban enfrentar implacables y constantes ataques especulativos contra sus monedas y en general contra sus economías, generándose fugas de capitales, especulación cambiaria y un alza irracional de precios.
Basta leer cualquier diario argentino para darse cuenta de que la guerra que estamos enfrentando aquí también la enfrentan allá, casi idéntica. Ahí me paro un momentico. ¿Y será que las oligarquías, por ejemplo, la oligarquía de aquí es única y no hay en toda Latinoamérica? ¿Y qué será la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Qué será Benanchán? ¿Qué será toda esta cuerda de vagabundos, ¿verdad?, que están haciendo con nuestra moneda y con nuestra economía lo que les da la gana? Dice, pero lo que comenzó siendo un proceso especulativo emprendido por las transnacionales, los importadores, la banca privada foránea y local, las casas de bolsa y los grandes comerciantes con el doble propósito político y mercantil de conspirar y apropiarse de la renta petrolera, han terminado convirtiéndose en una corrida que involucra a buena parte de la población. Recurriendo a los dos ingredientes básicos a todo proceso especulativo, la ambición y el miedo, los poderes económicos del capital transnacional han hecho todo lo posible por encubrir y facilitar su saqueo gran millonario, corrompiendo a la población para ponerla a buscar dólares, migajas o las vías más retorcidas para enriquecerse. No se trata a este respecto siquiera de que las personas sean buenas o malas, comprometidas o no, honestas o deshonestas. Precisamente ese es el punto. La lógica de la guerra económica y el capitalismo de facto espolea a todos y todas por igual, más allá de los grados diversos de afectación, a competir por los bienes escaseados. Lógica tanto más perversa en cuanto la persona es de hecho comprometida u honesta. Si no es este último caso, el caso se suma sin conflicto moral y busca aprovecharse de la situación. Pero si no es indolente, tiene sentido ético, compromiso político, es solidaria, la guerra económica persigue primero rebajarla al nivel de predador o presa. La coloca ante la disyuntiva de ser especuladora o especulada, viva o pendeja. Eso es lo que están tratando ellos de hacer. Cuando te dicen todos los días por teléfono, no hay harina, cáiganse a carajazo por la harina. No hay tal cosa, cáiganse a carajazo. Y quienes producen la harina, quienes producen la harina, son precisamente los que colocan el producto así en medio, en la mano, para que otros se maten por ese producto. Nosotros como revolución, coño, vale, desde lo más profundo lo digo, nosotros como revolución tenemos que permitir que eso esté pasando. Las colas, los que atienden las colas, que son los peores, son los buitres. Se me parece a esos que andan por allí, que van por las carreteras con una gruita, y cuando ven a un pendejo que se les picha un caucho le dicen que es el filibre, y ya ustedes saben lo que le pasa cuando es el filibre. Y terminamos teniendo siempre la misma cultura depredadora del hombre, jodiendo al hombre. La misma cultura sucia, esa cultura del capitalismo que es la de agarrar, mátate, busca, eres el mejor, los demás son bolsas, tú eres el más vivo. Termino. Es como lo que se narra en esas novelas adolescentes del tipo Los Juegos del Hambre, o pasa en esos programas de reality show donde la gente se apuesta a pelearse a muerte por los bienes escaseados o la fama solo para uno. Como el Guasón de Nolan, los ingenieros de la guerra económica conciben la sociedad como una manada de potenciales salvajes que cuando las cosas se tuercen un poquito se atacarán entre ellos. Somos conejillos de India del capitalismo. Nos ponen en una jaula a pelear y nosotros lo aceptamos. No tomamos conciencia de lo social, conciencia de lo colectivo. No lo tomamos. Están haciendo con nosotros un experimento o una estrategia de enfrentamiento en donde nos vamos a matar nosotros mismos, mientras ellos son los que disfrutan los reales. Dice aquí, el reverso perverso de la sociedad solidaria planteada por la tradición socialista y rescatada por el presidente Chávez. Esta es la razón por la cual la guerra económica no promueve la lucha de clases. Escuchen bien esta frase. Esta es la razón por la cual la guerra económica no promueve la lucha de clases, sino el odio intraclase.
hace que la mayoría asalariada y no propietaria se vuelque contra ella misma, sospechando del otro o la otra, temiéndole, envidiándole y en última instancia aprovechándose suyo. No hace querer acabar con la clase explotadora, sino sumarse como otro explotador más, así sea por sobrevivencia. La guerra económica es la contrarrevolución propietaria planteada por los negocios, por los newcons, e importada por María Machado, Leopoldo López y compañía para sepultar la revolución de los proletarios. Es el capitalismo popular del que hablaban ellos por otros medios, la revancha del neoliberalismo. Y nosotros estamos cayendo en eso. ¿Qué hacemos? Nos matamos. Todo aquel amor y aquella prédica del comandante Chávez de hermanarnos, de hacer una revolución en donde incluso la dirigencia tenga la sensibilidad de entender qué está pasando con los sectores de la oligarquía y cómo nos están jodiendo y cómo nos están arrinconando. ¿Será que la rescataremos? ¿No creen que ya es hora de que entendamos simple y llanamente que los sectores de la burguesía y la oligarquía no van a cesar de joder, ni van a cesar de atacarnos, ni van a cesar en su empeño de acabar con la revolución bolivariana? Ustedes de verdad no lo van a entender de una vez. ¿Será que aquí entendemos que la única forma de salvarnos, y lo dijo el comandante Chávez, no lo estoy diciendo yo, ni me estoy convirtiendo en predicador ni pastor evangélico, será que la única fórmula que tenemos nosotros para sobrevivir al empeño de un grupito de ladrones, de un grupito de depredadores, es que entendamos en colectivo que el socialismo es la única vía posible para la vida? ¿Será? Vamos a ponerle a Chávez 2 discursos, 2 extractos de discursos en la instalación de la 4ª Cumbre de la Deuda Social 25 de febrero del 2005 y presidente Chávez en la Plaza de la Revolución cuando le entregaron el premio UNESCO José Martí el 4 de febrero de 2006. Vamos a verlo. Rueda. ¡Prepárense! ¡Cuidado! El siglo XX fue testigo de grandes cambios, pero en el fondo no hubo cambios. Veamos la lista de los países llamados desarrollados de hace 100 años, a comienzos del siglo XX, y comparemos con la lista de hoy. Veamos la lista de los pueblos pobres de la tierra, de los continentes, por no decir pueblos, explotados, como dice nuestro amigo Eduardo Galeano, ni siquiera subdesarrollados, sino arrollados. O como dice Roberto Fernández Retamar, para darle sentido binario al término subdesarrollado, dice este insigne intelectual cubano, que a los pueblos o a los países, no a los pueblos, a los países desarrollados, habrá que llamarlos más bien subdesarrollantes. Y subdesarrollados, para darle más razón y sentido binario a ese término. Subdesarrollantes y subdesarrollados. Está ahí igual una minoría dueña de 80% de las riquezas del planeta. Igual. Si los abuelos de nuestros abuelos resucitaran y vieran el mundo, dirían igual. Los campesinos empobrecidos, los trabajadores explotados, millones y millones y millones de hombres, de mujeres, de niños y de niñas
en esta América latino-caribeña, en África y en Asia, viviendo en la más profunda miseria, muchos de ellos viviendo en peores circunstancias que hace 100 años vivieron sus abuelos o nuestros abuelos. Creo que en eso hay que pensar un poco. Y si esa idea, digamos, así, general, la particularizamos a la economía, porque cuando hablamos de la deuda social, ¿cómo podemos dejar de lado la economía? Decía Marx, la economía es determinante. El viejo tenía razón. La economía. Por allá veo a un marxista al que he leído mucho, a Francisco Mieres. Y es capaz que se pare y diga algo ahí. Bueno, la economía, pues. Si vamos a hablar de la deuda social, repito, ¿cómo dejar de hablar de la economía? Si particularizamos esa idea, pudiéramos entonces, ya para tocar un poco más, buscar pista y concreción en lo real existencial, cotidiano de nuestra vida como pueblos. Yo creo que se pudiera discutir incluso todavía más, pero creo que ya está demostrado. Científicamente, matemáticamente está demostrado. Creo que cualquier discusión, no es que sea negativa, no, toda discusión de ideas es positiva, pero pudiera ser llover sobre mojado, discutir sobre lo obvio. El modelo económico capitalista, luego en los últimos años barnizado con el título de neoliberalismo, o el término de neoliberalismo. Pudiéramos llamarlo capitalismo neoliberal, pues, para complacer, o para buscar un foco. El capitalismo neoliberal. Pero más allá, el capitalismo. El modelo capitalista. Yo, a estas horas del camino transitado, no tengo duda. Y creo que esa discusión ya hay que pasarla. En el marco del modelo capitalista es imposible solucionar el drama de la pobreza. Es imposible solucionar el drama de la miseria, de la desigualdad. Algunos hablan y han escrito mucho de la tercera vía, capitalismo con rostro humano, capitalismo renano, capitalismo marciano y no sé cuánto, tratando de ponerle una careta al monstruo. Pero careta que le ponen al monstruo, careta que cae al suelo, destrozada por la realidad. Yo mismo debo confesarlo, no hace falta confesarlo, lo saben sobre todo los venezolanos. Estuve transitando una época y haciendo referencias, al menos, si no transitando, referencias a la tercera vía. No. Es mentira. Es mentira. Si nosotros queremos cancelar la deuda social,
global, mundial, y no cancelarla con esa ayuda al desarrollo. Yo creo incluso que los pueblos pobres del planeta deberíamos renunciar a esa llamada ayuda oficial al desarrollo. Deberíamos renunciar a ello por dignidad. Y exigir cambios verdaderos, no andar pidiendo limosnas y esperando que nos den, como tú decías, hermana, las sobras para repartirlas y darle, pretenden así, sustentabilidad al modelo. El desarrollo sustentable lo han llamado. Soy contrario a ese término. ¿De qué desarrollo me hablas? Del desarrollo que está acabando el planeta. No es sustentable. Y no solo no es sustentable ese modelo de desarrollo, no es sustentable la vida en el planeta. Si seguimos por ese camino, se va a acabar este planeta. Si seguimos por ese camino, lo vamos a acabar. Le estamos robando el futuro a los que no han nacido, a los nietos de nuestros hijos. El recalentamiento global, las locuras climáticas son producto de eso. Verdaderas locuras climáticas. Alguien dijo hace poco, no, que el clima está loco. No es el clima el que está loco. Es el mundo el que está loco. Es el modelo impuesto el que está loco y está enloqueciendo al clima o al planeta todo. La capa de ozono, el deshielo, son amenazas. Centenares, miles de científicos todos los días alertan sobre estos fenómenos. Pero ellos no... Su voz, su alerta no sale al aire por las grandes corporaciones mediáticas mundiales. No. Ni por los medios de comunicación. Casi todos son silenciados. Porque eso no le conviene al statu quo mundial. No le conviene a las transnacionales. No le conviene al imperio. El protocolo de Kioto ni siquiera. Ni siquiera el protocolo de Kioto. Entonces, si no es el capitalismo, ¿qué? Yo no tengo duda. Es el socialismo. Ahora, ¿qué socialismo? ¿Cuál de tantos? Pudiéramos pensar incluso que ninguno de los que han sido, aun cuando hay experiencia, hay logros y avances en muchos casos del socialismo, tendremos que inventárnoslo. Y de allí la importancia de estos debates y de esta batalla de ideas. Hay que inventar el socialismo del siglo XXI. Hay que inventarlo. Y habrá que ver por qué vías. ¿Por qué vías? Muchas vías, lo sabemos. Lo táctico es tan variado como la mente de cada uno de nosotros.
En Venezuela, nosotros fíjense que no hemos definido en estos años transcurridos, 6 acabamos de cumplir en el gobierno, no hemos definido este proyecto como socialista. Así que cuando yo estoy diciendo esto, lo estoy diciendo a título personal, para aportar al debate, para abrir la discusión en los partidos que impulsan la revolución bolivariana, en los grupos sociales, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, el Frente Miranda, los trabajadores, los indígenas, los militares, los civiles, todos, intelectuales, profesionales, clase media. Pero esta convicción que tengo viene alimentada por estos años precisamente, por el tiempo transcurrido, por los espacios recorridos, por las experiencias vividas y por el alimento que uno recibe en todo eso. Tiempo y espacio, ideas y circunstancias. Ese debate hemos comenzado a darlo en Venezuela. Ahora, la vía hacia esa meta, a la construcción de un proyecto social, la vía que en Venezuela traemos o venimos construyendo, debe ser solo mirada y evaluada como una simple referencia, porque cada pueblo tiene sus circunstancias, tiene su historia, tiene sus particularidades. Dicen desde Washington que somos nosotros una amenaza para los pueblos del continente. Dicen desde Washington que, y hasta lo personalizan ahora, en las últimas semanas, lo cual forma parte de un plan. Está en marcha un plan en Washington. Están dándole forma a una nueva agresión contra Venezuela. Agresión que no excluye la agresión física individual, en este caso contra mí. Porque ahora se dice que es Chávez la amenaza, que es Chávez el peligro, que es Chávez el desestabilizador. El desestabilizador de la comarca. Aquí hay un solo desestabilizador que se llama George W. Bush. Ese es el gran desestabilizador universal del mundo. Ese sí es la amenaza del mundo. Pero ellos dicen que soy yo, la amenaza. Claro, en verdad, hay una amenaza, pero no soy yo. Son los pueblos la amenaza. Porque solo los pueblos despiertos, como andan despiertos los pueblos de la América Latina caribeña, solo los pueblos organizados, como andan organizándose los pueblos de la América Latino-Caribeña, solo verdaderos líderes que tengan el coraje de no traicionar a sus pueblos, se convierten en colectivo en una amenaza a las pretensiones imperialistas del continuismo, del modelo capitalista, neoliberal, explotador y colonizador. Sí hay una amenaza en América Latina. Sí hay una amenaza. Pero no es Chávez. Chávez es un simple ser humano producto de una circunstancia. Chávez era
militar, y por la ventana de su oficina vio pasar el turbión del Caracazo. Y vimos, como vimos, a un ejército masacrando a su pueblo. Y Chávez y otros como Chávez, por aquí andan algunos, compañeros de aquellos años, decidieron, ya basta. Y como canta la ley primera, volteamos el fusil. En vez de apuntarle al pueblo que pedía justicia, le apuntamos a los masacradores del pueblo. Son circunstancias. Ya el imperio norteamericano nacía. Bolívar lo presintió, como los campesinos presienten la lluvia más allá del horizonte, antes de ver las nubes. Bolívar, maravilloso libro de Francisco Pi Vidal, pensamiento precursor del antiimperialismo. Debe estar seguro en la feria ese libro. Libro, creo yo, que de consulta. Tremenda obra que nos dejó Pi Vidal. Y él hace una reseña de todo lo que fue la confrontación de Simón Bolívar con el gobierno de los Estados Unidos desde 1820 prácticamente hasta su muerte. Claro, mientras Simón Bolívar convocaba desde Lima en 1824 la integración de las repúblicas que nacían para formar una sola o una confederación de repúblicas, mientras Simón Bolívar preparaba los planes para venir aquí a la independencia de Cuba y allí a la de Puerto Rico, porque él decía que no estaría completa la unión de la Gran Colombia sin Cuba, sin Puerto Rico, sin el Caribe liberado. Mientras Bolívar hacía todo aquello, se levantaba ya la pretensión imperialista de los gobiernos de Estados Unidos. Bolívar llamaba la unión de Sudamérica y el Caribe, mientras James Monroe al mismo tiempo decía América para los americanos. Y Pi Vidal recoge en ese libro documentos maravillosos, esclarecedores, que indican a las claras, que indican a todas luces que desde entonces viene la confrontación entre nosotros los bolivarianos, entre nosotros los martianos y el gobierno imperialista de los Estados Unidos. 200 años de confrontación, ellos por dominarnos, ellos por sojuzgarnos, ellos por someternos y nosotros por ser libres. 200 años de batalla. A Bolívar lo llamaban los emisarios del gobierno de Washington en Sudamérica y en el Caribe, que andaban por allí itinerantes. Lo llamaban en los documentos, y está en los documentos, el peligroso loco del sur. Como Hitler no había nacido, no lo llamaban de esa manera, pero a lo mejor lo llamaron Nerón, el Nerón de Sudamérica. Y contra Bolívar lanzaron una ofensiva en todas estas tierras. Lo llamaban loco, peligroso, radical, que tenía pretensiones napoleónicas de coronarse rey. Lo llamaban tirano, ambicioso,
Simón Rodríguez salió en su defensa y escribe un libro en 1828. Se llama La defensa de Bolívar. Es el nombre popular que quedó desde entonces, La defensa de Bolívar. Pero el título del libro no es ese. El título es mucho más profundo. El título solo es un tratado. El título es el siguiente: El libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social. Ese es el título del libro. Y Rodríguez ahí, entre otras cosas, dice: hay que destruir el modelo, hay que destruir el ejemplo para que no se reproduzca, y destruyendo a Bolívar se evita que el modelo tienda a reproducirse. Y lo lograron. A Bolívar lo destruyeron. Nunca quedó muy claro qué papel tuvo el gobierno de los Estados Unidos en el atentado setembrino en Bogotá, donde por poco logran asesinar a Simón Bolívar. Pero lo que sí quedó muy claro es que el gobierno de los Estados Unidos de entonces logró ganarse para sus intereses en Caracas al general José Antonio Páez y en Bogotá a Francisco de Paula Santander. Los dos traicionaron a Bolívar, compañeros de guerra, compañeros fueron en la guerra de muchos años, pero traicionaron a Bolívar y vendieron su alma al imperio norteamericano. Bolívar se negaba a que los Estados Unidos asistieran al Congreso de Panamá, que se reunió ahí en el Istmo el 26 de junio de 1826. Por cierto que me vi por allá en La Paz también con el presidente panameño, nuestro amigo Martín Torrijos, y me decía Torrijos que quería que hiciéramos un evento en homenaje al Congreso de Panamá el próximo junio, ahí en Ciudad de Panamá, para recordar, fortalecer la conciencia bolivariana de la integración y aquel Congreso que fue el máximo intento de Bolívar para romper las cadenas de la esclavitud de 300 años y dejarnos una patria grande, unida, libre. Otra sería la historia de nuestra América. Hoy sería otra la realidad si aquel proyecto hubiese podido concretarse. Pero quizá no era el momento. No había las condiciones. Los proyectos necesitan madurar. El mismo Bolívar dejó muchas frases que indican que él entendió al final de su vida que aquel proyecto no era posible entonces. En una ocasión dijo: el gran día de la América aún no ha llegado. En otra ocasión dijo: mis angustias vivirán en el pasado. Vivirán en el futuro, quise decir. Mis angustias vivirán en el futuro. En otra ocasión dijo: lego mi código a la posteridad. En otra ocasión dijo: volando por entre las próximas edades. Poeta era. Mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá con admiración y pasmo la grandeza de esta inmensa región, ya la veo sentada en el trono de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Volaba aquel hombre como Martí, como tantos y como tantas. Es de Bolívar aquella frase premonitoria. Hablando, Fidel, tú recordabas al señor Rumsfeld,
y al señor Negroponte, y al otro señor y a la otra señora, los que ladran cual perros preocupados, tienen razones para preocuparse, porque ellos saben lo que está ocurriendo. Ellos saben lo que está ocurriendo, como nosotros también lo sabemos. Ellos tratarán por todos los medios de preservar al imperio de los Estados Unidos. Y nosotros haremos todo lo que podamos para triturar al imperio de los Estados Unidos. Dice la Biblia cristiano en lo social, me dijo Fidel que era cristiano en lo social. José Martí, recuerdo que dijo en Caracas, escribió, y seguramente lo dijo también en algún encuentro, en algún discurso, pero lo escribió. Llegó a Caracas y llamó a Caracas la Jerusalén de Sudamérica. Llamó José Martí a nuestra Caracas la Jerusalén de Sudamérica. Bolívar cual Cristo. Bolívar tuvo una existencia, no digamos cristiana, más bien crística. Crística. Martí también fue crístico. Fue crístico Martí. Aquella frase tremenda de Martí, es cual Cristo. Dijo algo así: tengo el temor de morir sin haber sufrido lo suficiente. Cristo, crístico, dame la cruz y dame otra, me las llevo. Es lo que dice Nietzsche en Zaratustra y la transmutación de los espíritus. El espíritu del niño que luego se transmuta en camello para cruzar el desierto y se echa cual camello todas las cruces y todos los pesos para cruzar el desierto, y luego el camello, si sobrevive, se transmuta en león y se hace rey de la selva, y luego, dice Nietzsche, termina siendo niño otra vez. Un poco así José Martí, crístico, antiimperialista, como Cristo. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Cristo, crístico. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Hombres infinitos, mártires, autores intelectuales y actores de vanguardia de estas luchas. Es de Bolívar la frase, recordaba. Profecía como la de Tupac Katari sobre los Estados Unidos. Bolívar escribió bastantes cosas que revelan su profunda conciencia antiimperialista. En una ocasión Bolívar detiene 2 barcos estadounidenses en el Orinoco. Eran barcos norteamericanos que le llevaban armas a los españoles. Vean ustedes, en plena guerra. Y comienza entonces todo un escarceo de ideas y de intercambio de cartas entre Bolívar y un enviado especial del gobierno de Estados Unidos.
Y comienzan muy diplomáticamente, pero luego se desata la pluma de Bolívar como una espada patriota y encendida. Y en una de las cartas, respondiendo a una agresión y amenaza del enviado especial que quería recuperar los barcos con armas y todo, Bolívar al final les dio los barcos, pero nunca les dio las armas. Bolívar le decía, señor Mr. Irving, se llamaba, Mr. Irving, sepa usted que la mitad de la población venezolana ha perecido luchando contra España. La mitad de la población. Y no estaba exagerando. La otra mitad de los que aquí quedamos, le dice, sepa señor, que estamos ansiosos por seguir el ejemplo de nuestros hermanos que murieron. Si Venezuela tuviera que luchar entera contra el mundo o sola contra el mundo entero por su libertad, Mr. Irving, respondiendo a la amenaza de los imperialistas. En otra ocasión Bolívar le escribe a otros compañeros alertándolos y les dice, a la cabeza de este continente tenemos una nación muy grande, muy poderosa, muy hostil y capaz de todo. 1824, 1825. Y la frase que sella aquel espíritu antiimperialista y aquella idea antiimperialista y aquella angustia antiimperialista, la profecía bolivariana, que luego tristemente habría de cumplirse hasta hoy. Los Estados Unidos de Norteamérica, escribió Bolívar en 1826, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y eso es lo que ha ocurrido, lamentablemente, en estos casi 200 años.